Aprender español con extranjeros. Parte 1. La llegada de los extraterrestres. Era una noche tranquila en las afueras de la ciudad. El cielo despejado mostraba un sinfín de estrellas y el aire fresco indicaba que el otoño estaba cerca. De repente, una luz intensa iluminó el horizonte. Un objeto volador no identificado descendía rápidamente hacia un campo abierto. La gente del pueblo miraba asombrada, sin saber cómo reaccionar. Entre murmullos y miedo, se podía ver el aterrizaje suave de una nave espacial plateada y brillante, que parecía salida de una película de ciencia ficción. El gobierno, alerta ante esta situación, rápidamente envió un equipo de expertos para investigar. Entre ellos, Clara, una brillante lingüista especializada en lenguas antiguas y modernas. Clara había sido convocada porque los primeros reportes indicaban que los seres dentro de la nave se comunicaban en un idioma comprensible: español. No podían creerlo, pero al parecer los extraterrestres hablaban el idioma perfectamente, sin acento alguno. Cuando Clara llegó al lugar, vio la nave imponente frente a ella. Era gigantesca, con luces parpadeantes y símbolos en su superficie que no parecían tener ningún sentido lógico. Después de unos minutos de tensa espera, una puerta se abrió lentamente y de la nave salieron 3 figuras altas y esbeltas, con piel azulada y ojos enormes. Sus movimientos eran fluidos, casi como si flotaran. Clara se quedó boquiabierta, no solo por la apariencia de los seres, sino porque, para su sorpresa, uno de ellos dijo en un perfecto español: «Hola, humanos de la Tierra, venimos en paz». La multitud que se había reunido alrededor del lugar se quedó en silencio absoluto. ¿Cómo era posible? Clara, sintiendo la responsabilidad de ser el enlace entre 2 mundos, respiró profundamente y se acercó a los extraterrestres. «Hola», respondió con voz temblorosa. «Soy Clara, una lingüista. Estoy aquí para ayudar a entendernos mejor». El extraterrestre que había hablado antes, que parecía ser el líder, la miró fijamente. «Nosotros hemos aprendido su idioma, observando su planeta durante muchos años. Hemos visto programas de televisión, leído libros y estudiado su cultura. El idioma que hablan es hermoso y fluido». Clara se asombró ante la fluidez y precisión de las palabras del alienígena. Su gramática era impecable, sus conjugaciones perfectas. Era como si hubieran pasado años perfeccionando el idioma. «Eso es increíble», murmuró Clara, aún asombrada. «¿Puedo saber de dónde vienen y por qué han decidido comunicarse en español?» El líder alienígena sonrió, una sonrisa que parecía extraña en su rostro alargado. «Viajamos desde un sistema muy lejano, donde hemos estado observando diferentes formas de vida en la galaxia. Cuando decidimos estudiar la Tierra, encontramos que el español era uno de los idiomas más hermosos y complejos, por lo que lo adoptamos como nuestra principal forma de comunicación para interactuar con ustedes».
Clara sintió una mezcla de orgullo y sorpresa. Estos seres de otro mundo habían elegido el español entre miles de lenguas para comunicarse. Pero a pesar de lo impresionada que estaba, sabía que había mucho más por aprender. Bueno, me encantaría seguir hablando con ustedes. Quizás podamos empezar con algunas frases simples para asegurarnos de que nos entendemos bien, sugirió Clara mientras sacaba una pequeña libreta para tomar notas. El alienígena asintió con la cabeza. Por supuesto. Nos gustaría practicar los saludos y los números primero. Clara se aclaró la garganta y comenzó con lo básico. Hola, buenos días, buenas noches. ¿Pueden repetir? Los extraterrestres repitieron cada frase con una precisión que dejó a Clara impresionada. Sus voces eran suaves, casi hipnóticas, y no había ni un solo error en su pronunciación. Luego, Clara pasó a los números. 1, 2, 3, 4, dijo, mientras los seres repetían cada número con la misma exactitud. Mientras avanzaba la conversación, Clara no podía evitar preguntarse cómo estos seres habrían aprendido tanto en tan poco tiempo. ¿Qué otros conocimientos tendrían sobre la Tierra? ¿Y cuál era su verdadero propósito al venir aquí? La noche continuaba, y aunque el misterio de la nave y los seres azules persistía, Clara sentía que estaba a punto de descubrir algo mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. Parte 2. La verdad detrás del aprendizaje de los extraterrestres. Después de las primeras interacciones, Clara no podía dejar de pensar en lo impecable que era el español de los extraterrestres. A pesar de ser seres de otro mundo, dominaban el idioma con una precisión sorprendente. Sin embargo, algo en su forma de hablar la inquietaba. Las palabras que usaban, aunque correctas, parecían demasiado formales, como si hubieran aprendido el idioma de una fuente muy particular. Al día siguiente, Clara fue nuevamente al lugar del aterrizaje, donde los extraterrestres la esperaban con la misma calma y serenidad. Decidió que era momento de profundizar más en cómo habían aprendido español. Quizás esto podría revelar información importante sobre sus intenciones y su comprensión del mundo humano. Me gustaría saber más sobre cómo aprendieron nuestro idioma. Preguntó Clara mientras los observaba cuidadosamente. ¿Tuvieron contacto con algún humano antes de aterrizar aquí? El líder extraterrestre, con su usual calma, respondió: No. No hemos interactuado directamente con ningún ser humano hasta este momento. Sin embargo, hemos observado su planeta durante mucho tiempo. Durante nuestros estudios, nos dimos cuenta de que los programas de televisión eran una excelente fuente para aprender su idioma. Estudiamos cientos de programas, desde noticias hasta series dramáticas, y aprendimos las reglas de su lenguaje. Clara parpadeó sorprendida. ¿Programas de televisión?, preguntó incrédula. ¿Eso significa que todo su conocimiento del idioma proviene de lo que han visto en la televisión?
El extraterrestre asintió con tranquilidad. Así es. Encontramos que los programas de televisión en español eran fáciles de acceder desde nuestra nave y fueron útiles para entender cómo se comunican. No obstante, añadió, haciendo una pausa, parece que la mayoría de las personas en su mundo se comunican de manera muy diferente a lo que hemos visto en los programas. Clara comenzó a entender. Los extraterrestres hablaban español perfectamente, pero todo su vocabulario y gramática estaban basados en el lenguaje formal que habían visto en los programas de televisión. No tenían ni idea de que el español cotidiano, el que la gente usa en las calles, en los hogares y entre amigos, era mucho más relajado e informal. Eso explica mucho, dijo Clara, esbozando una sonrisa. En la televisión, especialmente en las noticias y ciertos programas, se utiliza un español muy formal, pero en la vida diaria usamos muchas expresiones coloquiales, frases que quizás no han escuchado en los programas que han visto. El líder alienígena pareció intrigado. ¿Coloquiales? ¿Frases informales? Preguntó con una leve inclinación de cabeza. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Clara se rió suavemente. Pensó en todas las expresiones que la gente utilizaba cotidianamente y que estos seres probablemente nunca habían escuchado. Por ejemplo, en lugar de decir buenos días todo el tiempo, la gente a menudo dice ¿qué onda? O ¿qué tal? Para saludar de manera más relajada. También hay expresiones como estoy hecho polvo para decir que estás muy cansado. O qué chulo para decir que algo es bonito o genial. Los extraterrestres intercambiaron miradas, claramente fascinados por esta nueva información. ¿Y cómo aprendemos este tipo de español?, preguntó uno de ellos, mostrando un interés genuino. Bueno, Dio. Clara, pensativa, podría enseñarles algunas frases y expresarles columnas, pero lo más importante es que si quiere comprender de verdad cómo hablamos en el día a día tendrán que interactuar más con los humanos, fuera de lo que ven en la televisión. El líder alienígena asintió, aparentemente comprendiendo la importancia de lo que Clara decía. Nos gustaría aprender más sobre su cultura cotidiana. Estamos aquí para estudiar y entender, y parece que hay mucho más por descubrir de lo que habíamos anticipado. Así que, Clara pasó el resto del día enseñándoles a los extraterrestres algunas expresiones cotidianas, desde saludos informales hasta refranes populares. Les explicó cómo el contexto influía en la forma en que las personas usaban el idioma y cómo las emociones y las relaciones personales jugaban un papel importante en la elección de palabras. Los extraterrestres, a pesar de su naturaleza avanzada y su increíble capacidad de aprendizaje, mostraban una humildad y curiosidad sorprendentes. A medida que aprendían las nuevas expresiones, las repetían entre ellos, tratando de captar el matiz correcto en cada frase. Clara, por su parte, no podía dejar de maravillarse ante la idea de que seres de otro mundo
estuvieran interesados en aprender no solo el idioma, sino también la cultura detrás de él. Mientras el sol comenzaba a ponerse, sabía que esto era solo el principio de una aventura mucho más grande. Parte 3. El caos del nuevo argot extraterrestre. Tras varios días de intensas lecciones con Clara, los extraterrestres comenzaron a explorar la Tierra por su cuenta. Fascinados por la cultura humana, decidieron visitar diferentes ciudades y pueblos, interactuando con la gente de manera más informal para practicar el español coloquial que acababan de aprender. Sin embargo, lo que Clara no había previsto era la capacidad creativa de los extraterrestres para transformar lo que aprendían en algo completamente nuevo. La primera señal de que algo no iba bien llegó cuando Clara recibió una llamada urgente del alcalde de un pequeño pueblo cercano. Al parecer, los extraterrestres habían estado hablando con los lugareños, pero sus frases no tenían ningún sentido, lo que estaba causando una gran confusión. Clara, sorprendida, tomó su coche y condujo rápidamente hasta el pueblo para investigar. Al llegar, vio a los extraterrestres rodeados de una multitud de personas que parecían desconcertadas y un poco frustradas. El líder alienígena, al notar la presencia de Clara, se acercó con una amplia sonrisa. «Hola, Clara», saludó con entusiasmo. «Mira lo mucho que hemos avanzado en el español coloquial». «Es una locura», gritó un hombre del pueblo. «No entiendo nada de lo que dicen». Clara se acercó más para escuchar, y lo que oyó la dejó perpleja. Los extraterrestres habían empezado a crear su propio argot, mezclando palabras y frases de diferentes regiones de España y América Latina, y añadiendo algunas de su propia invención. En lugar de saludar con un simple «¿Qué tal?», uno de ellos había dicho: «¡Qué trufado está el día!». Clara frunció el ceño, confundida. «¿Qué significa trufado?», preguntó. El extraterrestre, emocionado, respondió: «Es una palabra nueva que hemos inventado. Significa algo así como genial o impresionante. Pensamos que a los humanos les encantaría un nuevo vocabulario para expresar emociones». Clara se quedó en silencio por un momento. Aunque admiraba la creatividad de los extraterrestres, sabía que su nueva forma de hablar estaba causando confusión en lugar de ayudar a mejorar la comunicación. La gente del pueblo no tenía idea de lo que estaban tratando de decir los extraterrestres, y las interacciones se estaban volviendo cada vez más caóticas. «Bueno», comenzó Clara con cautela, aprecio su entusiasmo por el idioma, «pero creo que esto podría estar causando algunos malentendidos. Los humanos no están acostumbrados a escuchar nuevas palabras de repente, y puede ser difícil para ellos seguirles el ritmo». El líder extraterrestre parecía genuinamente sorprendido. «¿De verdad? Pensamos que a los humanos les encantaría tener palabras frescas y originales para expresar sus emociones. Después de todo,
¿No evolucionan los idiomas todo el tiempo? Clara asintió lentamente. Es cierto que los idiomas evolucionan, pero lo hacen de manera gradual. Cuando se introducen muchas palabras nuevas de golpe, especialmente sin contexto, la gente puede confundirse. Lo que han creado es interesante, pero tal vez sea mejor que se concentren en aprender el idioma que ya se habla aquí antes de introducir cambios. Uno de los extraterrestres, que hasta ese momento había estado en silencio, intervino. Queríamos aportar algo a su cultura, algo que los humanos recordaran de nosotros. No queríamos ser solo observadores, queríamos dejar una huella. Clara sonrió ante la sinceridad del comentario. Y lo han hecho. Su presencia aquí ya es algo que nunca olvidaremos, pero la clave para comunicarse con éxito es entender a la otra persona primero. Tal vez, en lugar de inventar nuevas palabras, puedan usar su creatividad para aprender mejor cómo y cuándo usar las palabras que ya existen. Los extraterrestres asintieron, entendiendo finalmente el problema. El líder alienígena, con un gesto de arrepentimiento, se dirigió a la multitud. Lamentamos la confusión. Nuestro intento de innovar el idioma no ha salido como esperábamos, pero agradecemos su paciencia y comprensión. La multitud comenzó a relajarse, y algunos incluso rieron al recordar las extrañas frases que habían escuchado. Clara respiró aliviada, sabiendo que la situación estaba bajo control, pero aún sentía que este solo era otro desafío más en su aventura lingüística con los extraterrestres. Mientras los extraterrestres prometían continuar su aprendizaje sin causar más confusión, Clara no podía evitar sonreír al pensar en lo rápido que estaban adaptándose y lo mucho que estaban dispuestos a aprender. Sin duda, su curiosidad y creatividad seguirían causando sorpresas en su viaje por la Tierra, pero al menos ahora sabían que el idioma no solo era una herramienta de comunicación, sino también una ventana a la cultura y las emociones humanas. Parte 4. El duelo lingüístico. Después de resolver el caos del argot alienígena, Clara pensó que las cosas finalmente habían vuelto a la normalidad. Los extraterrestres habían comenzado a comprender mejor el español cotidiano, y la gente, aunque todavía un poco desconcertada, había aceptado su presencia. Sin embargo, los extraterrestres seguían mostrando una fascinación por el lenguaje que Clara no terminaba de comprender. No solo querían dominar el idioma, sino que también parecían decididos a poner a prueba su conocimiento de una manera que los humanos jamás habrían imaginado. Un día, mientras Clara repasaba con ellos los tiempos verbales, el líder alienígena la interrumpió con una propuesta inesperada. Clara, dijo con seriedad, hemos aprendido mucho sobre el idioma español, pero hay algo que aún no hemos comprendido completamente: los verbos irregulares. Nos hemos dado la de que son un desafío para los humanos, pero creemos que tenemos la capacidad de dominarlos mejor. Por eso, queremos proponerte un reto.
Clara levantó una ceja intrigada. ¿Un reto? ¿De qué tipo? El líder alienígena continuó con una expresión solemne. Un duelo lingüístico. Queremos enfrentarnos a ti en una competencia para ver quién puede conjugar los verbos irregulares más rápido y con mayor precisión. Si ganamos, podremos demostrar que hemos superado uno de los mayores desafíos del idioma. Si pierdes, hizo una pausa dramática. Tendremos que asumir que los humanos no son tan competentes en su propio lenguaje como nosotros. Clara se quedó atónita por un momento. La idea de competir contra los extraterrestres en un duelo de conjugación de verbos le parecía ridícula y divertida a la vez. Sin embargo, algo en la mirada de los alienígenas le hizo comprender que se lo tomaban muy en serio. No podía permitirse fallar. El orgullo humano estaba en juego. «Está bien», respondió finalmente, decidida. «Acepto el reto, pero quiero dejar claro que la conjugación de verbos irregulares no es fácil, ni siquiera para los hablantes nativos. Si ustedes ganan, no será porque somos incompetentes, sino porque ustedes tienen una increíble capacidad de aprendizaje». El líder alienígena asintió, satisfecho. «Que así sea. El duelo será mañana al mediodía. Estudiaremos durante la noche para prepararnos». Durante el resto del día, Clara no pudo evitar sentir una mezcla de nerviosismo y emoción. Se encerró en su casa, repasando todas las conjugaciones de verbos irregulares que conocía. Ser, ir, tener, decir, entre muchos otros. Sabía que los extraterrestres no eran oponentes fáciles. Su capacidad para aprender y procesar información era asombrosa, pero ella tenía una ventaja: la intuición humana, esa capacidad para adaptarse y reaccionar en momentos críticos. Al día siguiente, justo al mediodía, Clara llegó al campo abierto donde se realizaría el duelo. Una pequeña multitud de curiosos se había reunido, incluyendo acá algunos de los habitantes del pueblo. Habían escuchado rumores del duelo, y querían ver cómo una humana se enfrentaba a los extraterrestres en algo tan aparentemente trivial como la conjugación de verbos. Los extraterrestres, con su característica serenidad, ya estaban allí, esperando a Clara. El líder alienígena dio un paso adelante. «Clara, las reglas son simples. Diremos un verbo en infinitivo, y cada uno de nosotros deberá conjugarlo en 3 tiempos verbales: presente, pasado y futuro. El más rápido y preciso ganará. ¿Estás lista?» Clara asintió, con el corazón latiendo rápido. Sabía que tenía que estar concentrada. El primer verbo fue lanzado. «A ver». Clara respiró hondo y comenzó a conjugar rápidamente. Presente. He, has, ha. Pasado. Hube, hubiste, hubo. Futuro. Habré, habrás, habrá. Los extraterrestres conjugaron a la misma velocidad, sin cometer errores. El duelo continuó con más verbos. Decir,
poder, venir. Clara mantenía el ritmo, pero los alienígenas no se quedaban atrás. Cada vez que un verbo irregular complicado como andar o caber aparecía, ambos lados lo conjugaban con una velocidad casi idéntica. Sin embargo, en un momento clave, el verbo conducir fue anunciado, y Clara, con su instinto humano, tomó una pequeña ventaja. Conjugó rápidamente. Presente. Conduzco, conduces, conduce. Pasado. Conduje, condujiste, condujo. Futuro. Conduciré, conducirás, conducirá. Los extraterrestres, por un breve instante, dudaron. Esa pequeña pausa fue suficiente para que Clara tomara la delantera. El líder alienígena levantó la mano, indicando el final del duelo. Ha sido una competencia justa, dijo con respeto. Debemos admitir que aunque nuestra capacidad de aprendizaje es vasta, tu habilidad para conjugar de manera intuitiva y rápida es impresionante. Clara, has ganado. Clara respiró aliviada, sintiendo una mezcla de orgullo y agotamiento. La multitud estalló en aplausos, celebrando la victoria de la humanidad. El duelo había terminado, pero el respeto mutuo entre los extraterrestres y Clara se había fortalecido aún más. Parte 5. La despedida y el legado extraterrestre. Con el duelo lingüístico concluido y la victoria de Clara en manos humanas, los extraterrestres se mostraron humildes y agradecidos por la oportunidad de haber puesto a prueba sus conocimientos. Sin embargo, algo más profundo se había forjado en esa interacción. Una nueva comprensión entre dos especies, un puente lingüístico que ahora conectaba mundos muy diferentes. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte cuando el líder alienígena se acercó a Clara una última vez. Clara comenzó. Con una voz suave y reflexiva: hemos aprendido mucho más de lo que esperábamos al venir a este planeta. Lo que comenzó como un simple estudio del idioma se ha convertido en una experiencia mucho más rica. Nos has mostrado que las palabras no son solo herramientas de comunicación, sino también de emoción, de historia y de identidad. Nos llevamos con nosotros algo invaluable. Clara sonrió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había pasado tanto tiempo con los extraterrestres que de algún modo había comenzado a considerarlos amigos. La conexión que habían establecido a través de la lengua española era un testimonio del poder del lenguaje para unir, incluso a seres de mundos completamente diferentes. Ay, ustedes me han enseñado, a mí tanto como yo a ustedes, respondió Clara, mirando a los ojos al líder alienígena. He visto cómo han abordado el idioma, con una curiosidad y una dedicación que pocas veces se ven en los humanos. No solo han aprendido nuestro idioma, sino que también lo han enriquecido con sus propias ideas. No creo que olvidemos fácilmente el legado que dejan atrás. El líder asintió, pero había algo más que decir. Debemos regresar a nuestro hogar,
Nuestro estudio aquí ha llegado a su fin, pero no será la última vez que nuestros caminos se crucen. El conocimiento que hemos adquirido aquí será compartido con nuestra gente, y tal vez, algún día, los humanos y nosotros podamos colaborar en más que solo el lenguaje. Esta experiencia ha sido solo el primer paso hacia una relación más profunda entre nuestros mundos. Mientras los extraterrestres comenzaban los preparativos para partir, Clara se quedó observando cómo su nave espacial, con su brillante metal reflectante, empezaba a emitir una suave luz azulada. La pequeña multitud que se había reunido para presenciar el duelo y la interacción entre humanos y extraterrestres, también estaba allí, observando en silencio. Todos sentían que estaban presenciando un momento histórico, uno que algún día sería recordado como el primer contacto, no solo entre especies, sino también entre culturas lingüísticas. Antes de irnos, continuó el líder extraterrestre, queremos dejarte un regalo, un diccionario de las palabras que hemos creado y aprendido durante nuestra estancia aquí. Quizás algún día encuentres la oportunidad de usarlo, o incluso expandirlo con nuevas palabras. Es nuestra forma de agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros. Clara, acepto el pequeño dispositivo que le ofrecían. Era un objeto brillante y pulido, no más grande que la palma de su mano, pero contenía dentro de él todo el conocimiento lingüístico que los extraterrestres habían adquirido en la Tierra. A través de ese gesto, los alienígenas le confiaban su legado, no solo en el idioma español, sino en la capacidad para seguir expandiendo los límites del entendimiento mutuo. Cuando todo estuvo listo, los extraterrestres se despidieron de la multitud con una reverencia respetuosa y entraron en su nave. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de emociones, asombro, curiosidad y una leve tristeza. Clara observó mientras la nave, con un suave zumbido, comenzó a elevarse del suelo, cada vez más alto, hasta desaparecer en el cielo estrellado. La multitud rompió en aplausos, pero Clara se quedó en silencio, sosteniendo el diccionario alienígena en sus manos. Sabía que, aunque los extraterrestres se habían ido, su impacto en la Tierra permanecería. Las lecciones que habían aprendido juntos, tanto sobre el idioma como sobre la naturaleza de la comprensión intercultural, marcarían un antes y un después. A medida que la multitud se dispersaba, Clara se quedó unos momentos más mirando hacia el cielo. Sabía que el viaje con los extraterrestres había terminado, pero que una nueva aventura apenas comenzaba. El idioma español, que tanto amaba, ahora tenía una nueva dimensión. Con cada palabra que había compartido con esos seres de otro mundo, el idioma se había enriquecido, y ella, como lingüista, también. Se dio la vuelta y caminó hacia su coche, con una sonrisa en el rostro. Sabía que la historia que acababa de vivir no solo cambiaría su vida, sino también la de todos aquellos que alguna vez buscaran entender
lo que significa comunicarse más allá de las barreras del tiempo y el espacio. Esa noche, mientras miraba el cielo estrellado desde la ventana de su casa, Clara susurró una frase que nunca olvidaría. El lenguaje es más que palabras, es la conexión entre mundos. Y con eso, la historia de Aprendiendo Español con Extraterrestres llegaba a su fin, pero su legado, y el de los alienígenas, vivía en cada palabra, en cada conjugación y en cada conversación que Clara tendría